Buenos días, me llamo Juan José Calle Garzón, soy canónigo de la Catedral Basílica de Salamanca, canónigo penitenciario y también responsable del patrimonio artístico y cultural. En la Comisión Transitus me han emplazado a hacer esta entrevista sobre el tema de la muerte en el arte y en el tiempo del Renacimiento. Perfecto. Vale, pues ahora voy a pasar a las preguntas que le pasé por email. La primera sería, ¿considera que los fundamentos teológicos sobre la muerte y la vida eterna han cambiado significativamente desde el Renacimiento o desde hace un tiempo, en la Antigüedad, unos siglos? Sí, sustancialmente, después del Renacimiento, que estaba todo centrado en el hombre, la teología ha evolucionado y sobre todo el gran descubrimiento de la teología católica ha sido la recuperación del misterio pascual. Es decir, no centrarnos tanto sobre la muerte cuanto en la victoria sobre la muerte que se pone la resurrección y la vida eterna que Jesús, el primogénito entre los muertos, ha conseguido para todos los hombres. Con la resurrección de Jesús ha comenzado el nuevo proceso de dominización. El hombre entra en la divinización por el poder de la resurrección. Y eso lo celebramos en el misterio pascual, que la teología contemporánea ha recuperando el centro de la liturgia católica, que es la vigilia pascual. Perfecto. La siguiente. ¿Cree que la visión contemporánea de la muerte es menos dramática o más racionalizada que en la época renacentista? Sí, yo creo que la muerte actualmente está socializada por los medios de comunicación. Es verdad que el hombre contemporáneo vive un poco como anestesiado frente a la muerte, pero al vivir cada día y comer cada día con la muerte como noticias de guerras, de sufrimientos, de pandemias, de alguna forma nos hemos familiarizado con el tema de la muerte. Todos somos testigos de ver a niños morir en las guerras, de ver sufrimientos que causa el hambre en tantos lugares de la tierra, pero hoy la muerte, gracias a Dios, puede ser contemplada con esperanza, sabiendo que a la luz de la fe la muerte no tiene la última palabra sobre la vida del hombre, sino que la última palabra la tiene la resurrección y la vida eterna. Y en este año jubilar, los cristianos especialmente estamos llamados a ser portadores de esperanza y sobre todo de esperanza a la vida eterna. Perfecto. ¿Cree que la pandemia de COVID ha cambiado la manera en la que se entiende la muerte y se ha banalizado más o está más normalizada? Hace 5 años que vivimos la terrible desgracia de la pandemia del COVID, que puso a mi modo de ver 3 cosas sobre el tablero. Primero, las graves consecuencias que tienen las experimentaciones genéticas sobre la realidad humana en los laboratorios. Tienen que tener sus límites y éticamente tienen que estar controlados, porque pueden conducir a desastres como la pandemia del COVID. Segundo, yo viví la experiencia del COVID en propia persona, yo soy capellán del hospital también, y el 21 de marzo del 20 estaba hospitalizado. A mi lado en la cama tenía un chico con 40 años. A los pocos días él murió y yo siempre he preguntado al Señor, ¿y por qué sigo vivo? Porque ciertamente la pandemia del COVID nos hizo experimentar, primero, la fragilidad de la naturaleza humana, segundo, las consecuencias globales del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la pandemia del COVID, que globalizó el dolor y la muerte. Y tercero, nos hizo experimentar la fragilidad también de los procesos políticos, de las gestiones políticas y también sanitarias. Por tanto, yo creo que el COVID nos ayudó en aquel momento, nos golpeó a la sociedad mundialmente, pero tengo la sensación de que no hemos aprendido la lección. Hemos pasado página y no estoy muy seguro de que hayamos aprendido las lecciones necesarias de lo que supuso esa terrible tragedia humana para la humanidad. Perfecto. ¿Considera que el avance de la ciencia y la medicina ha alterado la forma en la que los católicos enfrentan la muerte? Sí, los avances de la medicina han sido muy importantes de cara a paliar y mitigar sobre todo el dolor. Hoy en los hospitales y en los complejos sanitarios, en la fase terminal de la existencia humana, se acompaña el dolor y el sufrimiento de la muerte, sobre todo con la medicina paliativa. Hoy es muy difícil que un enfermo pueda morir con dolor cuando ya la propia medicina posibilita a través de los medicamentos mitigar el dolor y por tanto morir en paz y morir humanamente con dignidad. ¿Cómo aborda la Iglesia el duelo en la actualidad? El duelo es muy importante. Yo creo que la propia socialización de la muerte, que ha apartado al enfermo de la familia, porque muchos mueren en los hospitales, la experiencia del COVID nos hizo experimentar la terrible drama de morir solos. El duelo es más que nunca hoy necesario, recuperar el duelo en familia,
poder acompañar a los enfermos con dignidad, ayudarles a morir en paz. La Iglesia acompaña a los enfermos no solamente con cuidados paliativos, sino sobre todo con la esperanza y el consuelo de la vida eterna, y les acompaña atendiéndoles, queriéndoles hasta el último momento de su vida, ¿no? Con cariño, con calor y con humanidad. Perfecto. ¿Cuál es la postura de la Iglesia respecto a cuestiones como la eutanasia o el suicidio asistido? El posicionamiento sobre la Iglesia, yo creo que la única institución que lo defiende abiertamente sobre la eutanasia, es que la vida del hombre, toda vida humana, es sagrada, desde el mismo instante de la concepción hasta el último final de su existencia. Por tanto, todo intento de quitar la vida a una persona, bien por omisión o bien por acción, deliberadamente con intención de quitarle dolor, la Iglesia dice que es un asesinato, es un homicidio, por tanto, moralmente es deplorable y la Iglesia no lo puede aprobar. ¿Considera que existe un tabú en la sociedad actual para hablar abiertamente de la muerte? Pienso que sí, yo creo que nos hemos evitado a la muerte, por lo que os decía antes, de que la hemos socializado tanto a través de los más media, que yo creo que vivimos un poco anestesiados frente a la muerte. Pero también es verdad que por el miedo que tenemos a la muerte ha sido aparcada de nuestros escenarios sociales. Los hospitales están fuera de la ciudad, las residencias de ancianos están fuera de la ciudad. Todo lo que representa dolor, sufrimiento y muerte, el hombre de hoy como que no quiere enfrentarse a ello, ¿no? Por tanto, necesitamos recuperar la muerte como algo natural, un momento de la existencia humana que a todos nos va a tocar. Todos nacemos con fecha de caducidad y, por tanto, tenemos que asumir que la muerte forma parte de nuestra vida. Y sin tener iluminada la premisa de la muerte, la vida no se vive con dignidad y con esperanza. ¿Ha notado diferencias generacionales o culturales en la hora de aceptar y hablar sobre la muerte? Sí, yo creo que nuestra sociedad está mucho más infantilizada. Yo recuerdo en mi época, de joven, de niño, la muerte era tan natural que en los pueblos se vivía como algo natural. Se posibilitaba a la familia despedirse de los enfermos, de los seres queridos, se rezaba, se acompañaba al enfermo en la última etapa terminal de la vida, en un contexto orante, lleno de esperanza. Los abuelos se despedían de los nietos, les bendecían. Hoy no se les permite a los niños y a los jóvenes contemplar la muerte cara a cara. Pienso que es muy importante mirar a la muerte de cara y saber que la muerte está vencida en la victoria de Jesucristo y, por tanto, podemos contemplar la muerte con esperanza. ¿Qué enseñanzas o reflexiones sobre la vida y la muerte ha adquirido a lo largo de su carrera? El hecho de ser pastor, sacerdote, acompañar a tantas personas ancianas, acompañar a tantos enfermos en el hospital, me ha hecho experimentar primero que la muerte es un momento clave en nuestra existencia. Ya dice el libro de Eclesiástico: no alabéis a ningún hombre hasta que llegue el momento de la muerte, porque en el momento de la muerte se conoce a la persona. La muerte nos enfrenta solo a solo con la verdad más absoluta de nuestra existencia. Y lo que me ha enseñado es que es muy importante estar al lado de los enfermos, acompañarles con nuestra cercanía, cariño, ternura, con nuestra oración. La muerte, dicen los padres de la Iglesia, que a todo ser humano le esperan 3 escrutinios: el proceso de envejecer, el proceso de enfermar y el proceso de morir. San Francisco llamaba a la muerte mi hermana muerte, porque llega un momento que la muerte nos libera y es realmente un paso. Nos dormimos en el Señor y nos despertamos en el cielo. ¿Cómo aconseja usted enfrentarse a la muerte y cómo se enfrenta usted habiendo dedicado su vida a Dios? A la muerte hay que enfrentarse con naturalidad. Jesús se enfrenta a la muerte de su amigo Lázaro diciendo: mi amigo Lázaro no está muerto, está dormido. La muerte forma parte de nuestra condición humana. Todos nos vamos a morir. Yo me moriré y vosotros también os moriréis. Por tanto, con naturalidad. Sobre todo con esperanza, sabiendo que en la vida y en la muerte somos del Señor. Cristo ha desvelado ya el misterio de la muerte. La muerte no es un enigma, es una puerta que abre a la humanidad a la eternidad. El hombre ha sido creado, todo ser humano, para la vida eterna. Y por tanto la muerte no es final del camino, como dice el prefacio de la liturgia de difuntos, no es término sino tránsito, no es final sino comienzo. La muerte es la apertura, la puerta santa de la vida eterna. Perfecto. Y ya por último, de las obras de arte sacro que representan la muerte, ¿cuál es su favorita? A mí me impresionó la primera vez que fui a Roma y visité el Vaticano. Siempre me impresiona y me quedo contemplando, extasiado, la piedad de Miguel Ángel, porque contemplamos ahí en un momento cumbre la Virgen María, que ha contemplado morir a su Hijo, al Hijo de Dios, que lo han descolgado de la cruz, que está muerto. Y la primera
cercanía, el primer contacto de Jesús muerto es la madre, los brazos de su madre que le acurrucaron, que le llevaron en su vida infantil, también al término de su vida está la madre. Representa un poco la imagen de la Iglesia, la madre, que nos abraza siempre en el momento de la muerte, porque la muerte no tiene la última palabra sobre nuestra existencia. María, que acoge a Jesús en sus brazos, la piedad está en la espera, en ese abrazo, de acogerle también en la resurrección, de abrazarle. Le ha abrazado muerto, a los 3 días le abrazará ya resucitado.